días a todos y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en esta mañana de sábado. Tenemos ahora un auténtico lujo de mesa, La cultura que nos une, moderada por Marta Rivera, diputada y responsable de Cultura y Relaciones Institucionales de Ciudadanos. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, les tengo que dar las gracias por responder también a esta convocatoria. Llevamos ya un día entero de ponencias, de conferencias, de mesas redondas y tengo que confesar que citar a tanta gente que lleva tiempo trabajando un sábado a las 9 de la mañana para hablar de cultura, pues reconozco que yo tenía mi preocupación. Entonces, les agradezco muchísimo la respuesta, les agradezco mucho que estén aquí y le agradezco muchísimo a Toni Roldán, que es el director de pista de todo este tinglado, que nos haya dejado organizar esta pequeña reunión para hablar de algo que nosotros siempre hemos defendido como el gran vertebrador de un país, que es la cultura que nos une. Tenemos con nosotros, lo decía antes Jaime, un plantel de auténtico lujo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Augusto Ferrer Dalmau, pintor, el pintor de batallas, como lo conoceréis todos. Charo Tamayo, que es coleccionista y mecenas y que con su esposo Adolfo Autric forman una de esas, iba a decir parejas, pero va mucho más, uno de esos tándems fantásticos que hacen por la cultura de todos y acaban de hacer una generosísima donación de su colección de fotografía, que es fantástica. Los que aún no lo hayan visto tienen que hacerlo, al Reina Sofía. La colección Tamayo-Autric, que era ese Tamayo de Autric, ha pasado ahora a ser de todos los españoles. Así que muchas gracias por venir y muchas gracias por esa donación. Lorenzo Silva. Lorenzo Silva es cuando es una mujer se dice la gran dama de la novela negra. En el caso de Lorenzo Silva es el caballero de armadura de la novela negra y de otras novelas. Y es uno de los pocos escritores que tiene lo que llamamos entre nosotros el hat-trick de los premios. Porque tiene el premio Nadal, tiene el premio Primavera y tiene el premio Planeta. Cosa de alcance, yo creo que solamente de 2 o 3 autores en nuestro país. Lorenzo, muchas gracias por estar aquí también. Y Isabel Muñoz. Isabel Muñoz es fotógrafa, es uno de los referentes de la fotografía internacional, ha ganado en 2 ocasiones el WordPress Photo y es Premio Nacional de Fotografía 2016. Muchísimas gracias por estar aquí y por hablar de la fotografía como arte. Hemos pensado articular esta mesa de la siguiente manera. Yo voy a lanzar una serie de preguntas que son para todos y alguna en particular para cada uno de ellos. Así que vamos a empezar, vamos a abrir el fuego. Me gustaría que comentaseis todos qué papel juega la cultura en general y vuestra actividad en particular en la creación de lo que podríamos llamar una identidad cultural. Adolfo, perdón. Estaba pensando, claro, en el marido de esta señora y en las fotografías que ha regalado. Augusto, abres tú el fuego. Tiene la cultura en este momento en España. ¿Quieres ir por ahí? Bueno, yo en este momento yo veo una carencia importante en la cultura. Mucho en España. Hemos bajado muchísimo el nivel cultural a todos los niveles y tenemos que recuperar ese mensaje de la cultura, pero a rasgos muy importantes. O sea, yo creo que la gente hoy en día, las nuevas futuras generaciones van a tener una carencia importante, ya no solo en las escuelas, sino en la calle. O sea, no hay más que ver las entrevistas que ves por YouTube de chavales que es que no saben nada, y esto es el futuro de nuestro país. Entonces yo creo que hay que hacer unas medidas muy importantes. O sea, la política española se tiene que volcar a nivel de pie de calle. O sea, yo estoy muy decepcionado y muy desilusionado con el nivel cultural. O sea, no le veo a este momento un futuro, una salida a este país en este aspecto. O sea, de verdad. ¿Me oye? ¿Sí? Yo no me oigo. Bueno, pues como dijo algún filósofo, la cultura es el sistema de ideas que cada tiempo posee. Nuestra cultura es el conjunto de ideas, de valores, de tradiciones, de arte que nos une, que compartimos, que explica quiénes somos, de dónde venimos, que nos explica también cómo es nuestro presente, que nos da claves para
para el futuro. Y es muy importante ese sentimiento y esa idea de integración, de unidad que la cultura da a un pueblo. Yo creo que la cultura y la educación es básica, es muy importante. No creo que seamos todos conscientes de lo importante que es la educación y la cultura, que es una fuente, una palanca de ejercicio de libertad, de sentido crítico. Decía Unamuno que solo es libre el que sabe y es más libre el que más sabe. Da también pues ese elemento aglutinador de una sociedad. Cuando tú quieres dividir, lo primero que haces es negar la herencia común que tienes, la boicoteas o la niegas o te inventas otra. Y yo creo que también la cultura y la educación es un instrumento de paz. Por eso creo que hay que reivindicar esa importancia que tiene la educación y que tiene la cultura, que no es la hermana pobre de los presupuestos ni algo que se hace cuando ya se ha hecho otras muchas cosas, ¿no? Y ahora nos dedicamos a la cultura. A mí me parece que la democracia tiene un pilar y un cimiento en la educación y la cultura importantísimo. Lorenzo. Las sociedades vigorosas y saludables, la cultura es un área estratégica. Y bueno, para ilustrarlo, si me permites, yo vengo pensando mucho en los últimos tiempos en algo que leí a Michel Houellebecq, el novelista francés, en la que dice que va a ser su última entrevista. Le preguntaron por, bueno, no sé muy bien a qué le preguntaban, pero él respondió, también porque se ve que le interesaba, describiendo que la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética no la había ganado Estados Unidos militarmente. Ambos países tenían capacidad nuclear para destruir varias veces el mundo. Tampoco la había ganado económicamente. Pues bueno, en un momento determinado se puede vivir en inferioridad económica y de nivel de vida, ¿no? Él decía que Estados Unidos había ganado la Guerra Fría porque cuando ponían una película rusa en Nueva York iban a verla 3 frikis. Y cuando ponían una película norteamericana en Moscú, la cola daba 7 vueltas al cine, ¿no? Y algo de eso hay, es decir, para los Estados Unidos de América, su cultura es un activo estratégico, en el que hay una inversión masiva de la sociedad, pública y privada, y también una inversión masiva en educación, que es el presupuesto de la cultura, ¿no? Lo mismo pasa en Francia, lo mismo pasa en Alemania. Aquí no pasa. Estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho. Estoy hablando del deber ser y estamos muy lejos de ese deber ser. En España nunca la cultura ha sido un activo estratégico, pese a contar con un vehículo cultural como es el español o castellano, que es la segunda lengua del mundo, por delante del inglés en hablantes nativos y por detrás solo del chino mandarín, que es una lengua con un potencial de difusión fuera de China bastante limitado por su dificultad, ¿no? Entonces es algo realmente incomprensible, ¿no?, que aquí no se haga esa apuesta, y estoy de acuerdo en ambas cosas. Es decir, no solo afirma, que se ha mencionado antes, no solo afirmaría el vigor de la sociedad, sino que también sería un instrumento de pacificación social. Muchos de los comportamientos bárbaros que estamos advirtiendo en nuestra sociedad, que los advertimos en la calle, que los advertimos en las redes sociales, provienen de la incultura, provienen de la falta de educación y de la falta de proyección cultural de las personas. Una persona que no tiene una dimensión cultural no tiene otra manera de afrontar ciertas situaciones que la embestida. Y me parece, bueno, yo estoy deseando ver alguna vez un gobierno, un gestor de la cosa pública española a cualquier escala, nacional, autonómica o local, para quien realmente la cultura sea esta apuesta estratégica. A día de hoy, voy a cumplir, bueno, he cumplido ya 52 años, sigo sin verlo. Isabel. Bueno, yo la verdad es que estoy de acuerdo con todos vosotros y sobre todo con lo que ha dicho Charo, ¿no?, que la cultura y la docencia son muy importantes, son signos de libertad y realmente yo creo que el ser humano y con la cultura lo hacemos, necesita comunicar. Y la cultura no solo habla de cómo hemos sido, sino cómo somos. Y la cultura además tiene una cosa que para mí es muy importante, ya no solo es el testigo de lo que está pasando, sino es una forma de comunicar sin fronteras. O sea, a través de la cultura se cuentan cosas y puedes hablar de cosas que a lo mejor desde otra plataforma no se podría, ¿no? Entonces yo creo que es importante
que es importante también, como tú decías, ¿no? Esa educación, ¿no? de llevar la cultura más allá de la juventud, y yo creo que es un bien que tenemos que cuidar y fomentar. Iba a haceros una pregunta a cada uno, pero creo que está bien que incidamos un poco en lo que acabáis de lanzar. Sí que es cierto que de alguna manera, Lorenzo ha puesto el dedo en la llaga, para sucesivos gobiernos de todos los colores y de todos los estratos, me da igual que sea el nacional, que sea el autonómico, la cultura ha sido siempre la hermana pobre de un ejecutivo. O sea, parece que se hacen ministerios y si se hace el de cultura, que a veces ni siquiera se hace, pero si se hace el de cultura da un poco más igual. Si se hacen recortes, los recortes en cultura se ponen siempre a la cabeza. Claro, cuando la cultura es también una industria, o sea, un generador de PIB, un generador de empleo, y cuando después es el único ascensor social válido que existe, ¿por qué creéis que es eso? Porque yo no me puedo creer, cuando alguien dice, es que nos quieren incultos para que votemos, yo no me puedo creer que ningún gobierno diga, vamos a ver si creamos unas generaciones de gente burra y adocenada para manejar. O sea, no me lo creo, ninguno. Entonces, ya sé que es elucubrar, pero ¿por qué pensáis que pasa eso, Augusto? No está desencaminada con el tema de la cultura. O sea, un pueblo que no tiene cultura, un pueblo que es ignorante, es más fácil manipular. No hay una estrategia de vamos a crear este concepto. Pero sí que es cierto que tampoco le dan importancia. O sea, el chaval joven que quiere tirar para adelante, pues no necesita la cultura para poder encontrar trabajo. No la necesita. Es así de sencillo. Nadie le hace un test cultural de, a ver, ¿usted sabe quién son los Reyes Godos? ¿O sabe quién es este escritor? Nadie le preocupa la cultura. Entonces, ni siquiera en las conversaciones, en los coloquios entre chavales jóvenes, y yo hablo siempre de chavales jóvenes, que es el futuro. Entonces, no tocan el tema. O te pueden hablar de fútbol, te pueden hablar de política, así, de esa manera, pero no profundizan más. O sea, les hablas de escritores, les hablas de pintores, les hablas de músicos, y lo ignoran. Es que no es necesario en este país para trabajar, saber tener cultura. Pero es que estamos hablando de altos cargos también. Conozco gente de unos niveles muy altos que no saben ni quién son los Reyes Godos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Es la hermana pobre de la sociedad, la cultura. O sea, tú estás con una conversaciones con gente de cierto nivel y te encuentras que hay una carencia enorme. O sea, pero a nivel básico, a nivel de EGB. Entonces, ¿para qué? Si puedes ser multimillonario, ganar dinero, yéndote a programas de la prensa del corazón y no necesitas saber nada. Entonces, ¿para qué? La cultura no vale para nada en este momento. No les interesa a nadie. Ese es el problema. Que no se exige un nivel cultural para poder moverte en el mundo. Para nada. Es lo último. Ese es el problema. Yo lo veo así. Y sin embargo vivimos posiblemente en uno de los países patrimonialmente más ricos del mundo y con una herencia cultural muy potente en la literatura, en la pintura, en la arquitectura. Tampoco lo valoramos demasiado, me da la sensación, ¿no? Al final la política consiste, creo yo, que yo no me dedico a la política, yo he visto así de lejos, en que se gestionan recursos, ¿no? Se trata de gestionar los recursos de la manera más inteligente y más práctica posible. Cuando tú no tienes todos los recursos del mundo, pues supongo que atiendes necesidades más perentorias, como puede ser sanidad, como puede ser pues una serie de cuestiones que urgen más al ciudadano. Lo que ocurre es que esa reflexión también deberían hacerla los políticos. Hemos dicho que la cultura y la educación es el basamento y aglutinante de muchas cosas muy importantes en la vida de un pueblo y de una sociedad. Claro, decir, ¿quién lee hoy? Pues no, miro la pantalla del ordenador y a toda velocidad, y eso es mi cultura. Pues a lo mejor los políticos también deberían hacer, ¿no?, ellos mismos, de su propia vida y experiencia personal, qué significa para mí la cultura, qué es la educación y qué quiero yo hacer en esa gestión del servicio público para que mis conciudadanos tengan esa educación y valoren esa cultura. Que, como tú has dicho, debemos ser los países más ricos del mundo desde el punto de vista cultural y artístico, porque bueno, hemos colonizado Europa en ciertos momentos y pues lo que tú dices. Es decir, y luego
A mí es un tema también del orgullo nacional, es decir, yo lo valoro y me siento orgulloso. No me voy a sentir orgulloso si ni siquiera sé lo que tengo y casi que ni me importa, ¿no? Pero los españoles deberíamos sentirnos tan orgullosos de todo lo que han hecho todas las generaciones que nos han precedido, de todos los artistas, escritores, músicos, pintores, filósofos. Claro, no los conocemos, pues ahí se han quedado, ¿no? Entonces es toda una amalgama de razones en las que el dinero, desde luego, ese dinero a repartir, pues debe influir muchísimo, ¿no? Has visto así desde lejos, creo yo. Yo creo que por encima de todo hay una falta de visión estratégica. Hay una falta clara de visión estratégica, porque indudablemente que el dinero es perentorio y que condiciona las decisiones y demás. Pero, por ejemplo, entre el año 2011 y 2014, el sector editorial español, básicamente hay muchas discusiones, pero vamos, yo estoy convencido de que en un porcentaje muy alto, porque la crisis ya lleva 3 años y se produjo en ese momento, con ciertos cambios tecnológicos. En buena medida eso se produjo gracias a la piratería y a la desprotección absoluta de la propiedad intelectual en España, que está absolutamente desprotegida y sigue de facto absolutamente desprotegida. Eso le costó a España 1.000 millones de PIB. 1.000 millones. O sea, la reducción del sector editorial en 3 años fueron 1.000 millones de PIB. La gente puede pensar que son 1.000 millones de PIB. 1.000 millones de PIB son decenas de miles de puestos de trabajo. Son cientos de millones o miles de millones, cientos de millones de euros de recaudación fiscal perdida. Es decir, estamos hablando de algo realmente muy gordo. Y aquí se permitió. ¿Por qué? Creo que por falta de visión estratégica. Se ayuda a la industria del automóvil, se ayuda a un montón de industrias en las que sí se ve esa aportación al PIB. A lo mejor, bueno, es que 1.000 millones de PIB es muchísimo, no estamos hablando de una cifra pequeña, que con las pesetas y los euros nos hemos olvidado del valor de las cosas a veces. Pero yo creo que falta esa visión estratégica y luego hay un cierto elemento de lo que aporta en términos de riqueza, pero también en términos de proyección. O sea, pensemos, por ejemplo, que el hecho de que la gran ficción audiovisual sobre Hernán Cortés, no sé si se acabará haciendo, pero parece que se va a hacer, la va a hacer Spielberg y se va a llamar, creo, Moctezuma, pues nos hace ver, claro, ellos van a aprovechar nuestra oportunidad estratégica, porque nosotros la hemos dilapidado, es decir, hemos dejado pasar 100 y pico años de historia del cine sin hacer nada, por ejemplo, sobre esa historia, ¿no? Que es una historia nuestra, con todas sus luces y sus sombras, ¿no? Pues al final es que no solo pierdes tus propias oportunidades, que eso podría generar muchísima riqueza y también proyección internacional, más allá de la económica, ¿no? Lo va a hacer otro, y lo va a hacer probablemente con una visión que es contraria a los intereses españoles, porque España ha hecho dejación de ese patrimonio. Y en esa dejación yo creo que una y otra vez influye una cierta inquina rara hacia eso que también decías tú, Isabel, que representa la creación, ¿no? Que es la libertad. El creador es una persona libre, ¿no? Y yo no sé por qué razón una persona libre en España está mal vista, ¿no? Y si además se puede ganar la vida siendo libre, pues está especialmente mal vista, ¿no? Y hay una cierta inquina que a veces es incomprensible. Yo he leído en un periódico español cómo un ministro del Gobierno de España se jactaba de no ir jamás a ver cine español. Yo no concibo que un ministro del Gobierno de Francia haga eso. Vamos, me vais a perdonar, pero creo que si un ministro del Gobierno de Francia hace eso, vuelven a plantar una guillotina en algún lugar de París. Yo me vais a perdonar porque es que yo tengo que volver, perdona, pero a mí es que me hace mucho daño el que digas que en España no hay cultura. Yo creo que estamos viviendo un momento de cambio y que hay muchas formas de ver esa cultura, ¿no? Y de transmitir esa cultura. Entonces, bueno, eso es lo que quería un poco añadir, ¿sabes? Porque sí. De la calle. No, claro. Lo que pasa que, a lo mejor, volviendo, por ejemplo, al tema del libro, cada vez el papel, bueno, no hace falta, sabemos todos cómo está, pero a lo mejor la cultura va a venir a través de un ordenador o a través de otra cosa, ¿no? Yo en eso, perdona, pero no me hace daño oírlo de alguna No, pero es que manera. es la real, es que es real. Es que Lo que pasa en otros lugares es que viene a través de una tableta y la gente paga por el libro.
Eso es otra cosa. Aquí ya traes una tableta y como no hay protección de la propiedad intelectual, porque parece ser una apuesta estratégica también de este país no proteger la propiedad intelectual, pues la gente lo que hace es mangarlo, pura y simplemente. Y entonces se pierde no solo la retribución de toda la cadena de valor del libro, autor, editor, maquetador, corrector, sino que se pierden también los impuestos, a un IVA del 21%. Este es un gobierno que regala sus impuestos a los piratas. Es algo que también a mí me pasma desde el punto de vista de la gestión económica. Eso no lo hace el gobierno alemán, eso no lo hace el gobierno italiano, eso no lo hace el gobierno portugués. Te hablo de países que tienen todos una protección de la propiedad intelectual que permite que los e-books se compren y se compren a precios razonables y están a precios razonables. Si un e-book puede valer de media ahora mismo 5 o 6 euros, la gente se lo gasta en 2 tónicas. Bueno, 2 tónicas, ya me dirás dónde tomas tú las tónicas, que con 5 te tomas 2. 2 tónicas con ginebra en un lugar. Augusto, Isabel, hay un tema que los dos, como artistas, me gustaría que comentarais. Uno de los problemas de los que se quejan los gestores de los museos contemporáneos, sobre todo, es la absoluta indigencia presupuestaria a la hora de poder invertir en obra nueva. Los museos se nutren del pasado, pero ahora mismo tienen que estar preparándose para lo que va a ser el futuro. O sea, tendríamos que estar pensando en qué va a ser de nuestros grandes museos dentro de 100, dentro de 200 años. Entonces, ¿cómo creéis que al propio mercado del arte, que la fotografía además también se mueve dentro de ese mercado, en el caso de Augusto de la pintura, le afecta esa absoluta restricción presupuestaria a la hora de apostar por crear un presente para prepararse para el futuro? A ver, el mundo del arte es como todo el mundo de la música, no hay unas normas establecidas. Yo no soy partidario de que el Estado se gaste dinero en comprar obra nueva, porque hay otras cosas más importantes, yo creo, en mi opinión, pero que estaría bien que el Estado encargara obras monumentales, cosas importantes para centros. Pero yo pienso que el mundo del arte es como el mundo de la música. O sea, es muy difícil llegar arriba, es muy difícil meterte en el mundo del arte. No puedes dedicar el Estado a fomentar estas cosas. Vamos a promocionar artistas, vamos a promocionar... Está ya muy visto. Al final siempre son los 4 de siempre. O sea, llaman a los 4 amigos de siempre, los 6 amigos, y son ellos los que se llevan el corralito. El resto de los artistas buscamos la vida. O sea, venimos aquí y allá. Y sí, yo tengo obra en museos. ¿Pero por qué? Porque te la encargan ellos personalmente, el museo, o te la encarga un particular y la regala al museo. Pero es que me da miedo esto de que el Estado se meta dentro del mundo del arte, porque al final ellos manipulan a qué artistas sí y a qué artistas no. Entonces, cuidado. Yo creo que el mercado es listo, el mercado es inteligente, saben dónde tienen que ir, qué es lo que les gusta. Es como cuando fomentan a estos escritores, a estos periodistas o a estos cantantes, el público que elija. Y luego, si los museos pues esa obra la quieren, pues que la encarguen. Pero que el Estado se involucre y seleccione qué artistas sí y qué artistas no, cuidado. Yo he visto cosas muy terribles en el mundo del arte. Gente que han comprado obra para museos y digo, ¿y cómo han comprado esto? Pero ¿este señor quién es? Se están gastando dinero en cosas que... Yo soy muy desconfiado. Es quizás porque soy catalán, no sé. Isabel. Sí, yo creo que hay una necesidad de invertir en el arte en general, no solo con la compra de los museos, sino dar visibilidad al arte español fuera de España. Que es curioso porque hay muchísimo interés, pero se conoce poco. Entonces, para dar a conocer, yo creo que sí que se necesitan instituciones libres, lo más libres posibles, que puedan apoyar pues, exposiciones fuera, ferias, porque en las ferias se da a conocer también la obra, Y tengo que reconocer que hemos vivido momentos de hielo y de mucha frialdad durante una serie de años. A lo mejor no fuimos capaces de darnos cuenta de esas épocas doradas, donde efectivamente sí que se fomentaba el arte español fuera, que hay que fomentarlo
a nivel de museos también y con dignidad, y eso hace también que el arte de alguna manera sea reconocible, ¿no? Y todos estos, ya os digo, todas las ferias, y cada vez se difunde más el arte a través de estas ferias, ¿no? Y yo sí que creo que hay que apoyarlo desde la libertad, claro. Y bueno, y luego compra o no compra, yo en eso no me meto, porque Estado o no Estado, yo creo que es importante que el Estado se implique y que también mecenas y fundaciones también se impliquen, ¿no? Porque es importante, no solo por los que estamos aquí, sino por ese futuro y ese pasado, porque efectivamente hay que preservarlo de alguna manera, ¿no? Lorenzo, hablabas tú antes de unas épocas pasadas que fueron mejores o no. En los años 70, en los años 80, ya creo que menor medida en los 90, había una serie de escritores que de alguna forma componían una especie de tejido filosófico, de tejido intelectual en la sociedad y eran reconocidos así. O sea, se me viene a la cabeza gente como Marcé, gente como Francisco Umbral. En la segunda década del siglo XXI, ¿tú tienes la sensación de que eso sigue pasando o que de alguna forma se ha difuminado ese peso intelectual del escritor en la sociedad? Yo, si me permites, quería decir algo al hilo de lo que han hablado tanto Augusto como Isabel, porque estoy un poco a medio camino de ambos. Es decir, identifico también con cierta alarma el hecho de que un funcionario ministerial decida cuál es la literatura buena, la pintura buena, la música buena, el cine bueno, pero por otra parte creo que las sociedades serias destinan recursos públicos a la promoción de su cultura, a la promoción de la cultura que representa la diversidad y los valores en todos los sentidos del país, ¿no? Y quizá lo que estamos echando ahí en falta no es tanto más o menos apoyo público o apoyo público sí, apoyo público no, sino instrumentos como el mecenazgo, aquí absolutamente desasistido y absolutamente abandonado. El mecenazgo es una manera de que sea la sociedad la que elige cuál es el arte que se debe apoyar y que el Estado asuma esa elección de la sociedad, que fomente además la libertad, que yo personalmente como creador valoro. A mí el hecho de que el Estado español no me haya dado ni un céntimo de subvención en 30 años de trabajo me ha dado mucha libertad, pero no impediría mi libertad el hecho de que si alguien quiere apostar por mi trabajo cultural en cualquier sentido, tenga un apoyo del Estado, ¿no? Por ejemplo. Y luego también pues, estamos hablando de la falta a lo mejor de un sistema de lo que comentabas tú, gestores profesionales independientes que tomen las decisiones, que no sea un funcionario, sino gestores con un prestigio profesional independiente que tomen decisiones que, ¿por qué no?, pueden llegar a ser incluso de compra por parte de instituciones públicas de trabajo o de obras culturales, ¿no? Y creo que eso pasa en todos los lugares del mundo con toda normalidad, pero aquí por alguna razón nos cuesta mucho entrar en esa normalidad internacional, ¿no? Y en cuanto a lo que comentabas, yo tengo la sensación, hablas de la sociedad de los 60, de los 70, de los 80, pero es que podemos hablar también, dejando un poco el paréntesis de la dictadura, de la sociedad de los años 30, de la sociedad de finales del siglo XIX. Es decir, creo que en el fondo, aunque hay que reconocer que era una sociedad menos alfabetizada, no nos engañemos, estamos hablando de una cultura que entonces estaba al alcance de las élites, y cuanto más atrás vas, más al alcance de unas élites más pequeñas. Creo que la sociedad española tenía una presencia mayor del elemento letrado, era una sociedad más letrada en cuanto a su área de influencia. Es muy difícil imaginar a un gran hombre público de finales del siglo XIX, de los años 30, sin lecturas. Aquí es muy fácil imaginar a hombres y mujeres públicas sin lecturas. Vamos, yo no las he imaginado, las he conocido. Las he conocido. Y eso pues, viene de una sociedad menos letrada, una sociedad en la que tiene menos presencia la cultura tradicional, que además incluso está desprestigiada. A los chavales que eligen letras en el bachillerato los llaman letrasados, supongo que lo sabrán, pero si no, pues yo se lo cuento. Letrasados, bueno, esto ya es un síntoma no de culturofobia, sino casi de culturicidio, ¿no? Bueno, pues habría que plantearse por qué está pasando esto, ¿no? El exterminio de la enseñanza de la literatura. Yo tengo hijos desde los 19 hasta los 5 años. La de 5 años todavía es analfabeta, pero los otros están alfabetizados y estudian literatura. Y he visto la literatura que estudian. He visto la degradación a la prácticamente nada que estudian. Les dan 3 listas de 3 títulos de Galdós y las horas lectivas son mínimas. Eso es absolutamente irrelevante. Es mucho más importante la economía, tiene mucha más carga lectiva eso.
¿Por qué? Pues es, de nuevo, una pregunta interesante para hacerse, ¿no? Con esos mimbres es normal que el cesto sea cada vez menos letrado, es normal que esas voces que pueden provenir del mundo de la cultura tradicional, que representan no solo la literatura, sino que representan el humanismo, que representan el legado clásico, que representan tantas cosas, sean menos influyentes. Y son influyentes otras cosas que principalmente se pueden pasar a través del vehículo audiovisual. Y esta es la realidad, y ahí es donde estamos, y es una elección de la sociedad española. Charo, volviendo a que hablábamos antes del papel del Estado en la promoción de la cultura. ¿Tú crees que hay que facilitar ese acceso del sector privado en el apoyo cultural? O sea, que se puedan crear líneas de colaboración entre lo público y lo privado y facilitar esas líneas de colaboración. Sí, pueden facilitarlo, pueden colaborarlo, hasta cierto punto están obligados a ello, pero yo también estoy en la línea aquí de mis compañeros de que papá Estado no es la solución para todo. Es decir, vuelvo a leer la sociedad civil, la cultura es de todos, la cultura la hacemos todos, la cultura es para todos, somos responsables todos de la cultura, la tenemos que disfrutar todos. La cultura no es para una élite, construida por una élite para otra élite, eso no es verdad. Y es cierto que el Estado puede facilitar muchas cosas y sí tiene hasta cierto punto la obligación de facilitar cosas, pero somos nosotros todos y cada uno de nosotros y nosotros y el señor que está en paro y el chico que estudia y el señor que está jubilado, todos tenemos una responsabilidad y un derecho sobre esa cultura, ¿no? ¿Cómo puede facilitar el Estado? Bueno, yo creo, por ejemplo, mucho en el mecenado o el coleccionismo. Creo mucho en el micromecenazgo, es decir, el mecenazgo, vuelvo a la idea, no es de unos ricos para llevarlo a un museo y que bien hemos quedado todos, no. Todos podemos colaborar a que se escriba un libro, a que se construya un edificio, a que un pintor pueda pintar y pueda vivir. Y yo creo mucho en ese concepto, vuelvo obsesivamente, de la sociedad. La cultura la hacemos todos y es para todos. Y no creo en que el Estado me dicte la cultura, porque entonces va a ser otra cosa, si me tiene que dirigir en lo que yo hago, ¿no? ¿Cómo puede facilitar el Estado? Bueno, pues hay una batalla que ahí, sobre todo mi señor esposo, tiene a gala combatir, porque tiene razón, que es una ley de mecenazgo que no existe. Hay un tratamiento fiscal para el coleccionismo, para el mecenazgo, que, bueno, pues para las empresas, para personas jurídicas no es muy bueno, pero para las personas jurídicas, para personas físicas es completamente discriminatorio, y esa ley que existe en Europa y en Estados Unidos, pues en España estamos muy en pañales con ella, ¿no? Pero dicho lo cual, yo quiero dejar clara esa idea de que somos todos los que hacemos la cultura. El tema del coleccionismo, que es muy importante para conservar, para recolectar y para enriquecer la cultura y el patrimonio artístico de un país, bueno, hay un matrimonio coleccionista que para mí ha sido pues todo un símbolo y un ejemplo. Es un matrimonio americano que, bueno, ellos se casan en 1962, se van de luna de miel a ver la National Gallery. Ella es una bibliotecaria de Brooklyn y él es un empleado de correos que trabaja además en turno de noche. Y bueno, pues son dos personas que no tienen grandes ingresos, que no tienen tampoco grandes conocimientos en arte, que además viven en un apartamento muy pequeñito en Manhattan, tampoco tienen espacio, es decir, que lo tenían todo en contra. Nadie hubiera podido decir que iban a montar una colección como la que montaron, pero deciden que van a vivir con el sueldo de ella. Y el sueldo de él, bueno, se llamaban Dorothy y Hart Bolger, el sueldo de él lo van a dedicar a adquirir obras de arte. Pero claro, se dan cuenta que las obras de arte que ellos pueden comprar no son las obras de arte que en ese momento compran los grandes coleccionistas, que es el pop art o el expresionismo abstracto. Ellos compran lo que en ese momento nadie valora, que es obras minimalistas, conceptuales. Y además con otro hándicap, es que ellos no tenían coche, tenían que ser capaces de transportarlas en el metro. O sea que a favor poco tenían. ¿Pero qué tenían? Tenían mucha pasión, tenían un ojo clínico tremendo para darse cuenta de que aquello había que recolectarlo, había que conservarlo para luego, para los demás, para transmitirlo. Y Herr dice en un momento dado, yo no entiendo las obras a veces, pero las siento. Bueno, pues ellos montaron una colección tremenda. Bueno, si queréis ver fotos en internet de cómo era su dormitorio, yo no sé cómo saltaban hasta la cama, porque lo tenían todo allí aglutinado. Y siendo empleados públicos también tienen ese sentimiento de vocación, de
de servicio público a la colección, de sentido social, y donan toda su colección, la donan, no la venden a la National Gallery. De hecho, no cabía toda y la repartieron entre varios museos más, ¿no? Al que esté interesado un poco en el mundo de coleccionismo, hay una lectura de verano que os recomiendo. Se llama Buscadores de Belleza, de una profesora de Historia del Arte, de María Dolores Jiménez Blanco, que si queréis, pues ahí retrata el coleccionismo del siglo XIX y XX, ¿no? Yo, bueno, pues con ese ejemplo quería poneros de manifiesto cómo dos personas muy humildes construyeron una colección tremenda. Por eso todos, estoy convencida que algo podemos hacer por la cultura, seguro, en cualquiera que sea su situación. Desde llevar a tus hijos a un museo, pues, al micromecenazgo, a escuchar música, en fin. Yo creo en la sociedad, básicamente, de la que formo parte, muy orgullosa. Hablaba Charo de micromecenazgo. El otro día en el Museo Thyssen nos explicaron una iniciativa que han puesto en marcha que es muy bonita. Quieren restaurar un cuadro, me parece que es un Canaletto, y entonces la restauración era muy cara. Entonces han dividido el cuadro en 10.000 partes y piden mecenas para restaurar el cuadro a 35 € cada pedacito. Entonces, la persona que dé esos 35 € sabrá cuál es el fragmento de cuadro que ayuda a restaurar. Creo que es importante, en el caso de micromecenazgo, establecer también una conexión entre lo que se da y lo que se está haciendo. Hay un asunto que me interesa mucho y estoy cargando del esquema que tenía aquí, del que hablamos antes, pero creo que estaría bien que lo explorásemos. ¿No tenéis la sensación, en el extranjero sí existe la figura del mecenas, del filántropo, que es conocido y reconocido y que además le gusta verse conocido y reconocido? Y aquí, sin embargo, todos conocemos labores de mecenazgo muy intensas que se mantienen en secreto. O sea, personas que ayudan a construir un museo, que hacen una donación a una colección, pero que no quieren que se sepa: he sido yo el que lo ha hecho. Bueno, yo te ayudo, pero no digas que yo te he ayudado. Yo voy a hacer la donación, pero por favor que no se sepa que lo hemos hecho nosotros. ¿No crees que es curioso de dónde viene? Y además creo que es tremendamente perjudicial, porque yo creo que en la generosidad también hay un deseo de emulación. Cuando sabes lo que hace uno, a lo mejor lo quieres hacer tú. Y sin embargo aquí, en España en concreto, hay una especie de obsesión por el silencio, ¿no? por echar un velo incluso sobre las cosas buenas. Augusto, que te veo callado. Sí, a ver, tienes razón. A ver, normalmente España es un país donde la envidia es lo más importante. Si un señor compra cuadros o regala algo, es una persona que tiene muchos medios o creen que tiene mucho dinero. Entonces, la gente que tiene dinero intenta no enseñarlo. Es así. Entonces, esa es la cuestión. No es nada más. En otros países, el que tiene dinero, pues no pasa nada, lo tiene. Nadie puede sentir un poquito de envidia sana, pero en España es terrible. En España, cuando alguien tiene, el vecino tiene un coche más grande que el tuyo, ese es un hijo de puta. Esa es la palabra. Es así. Entonces, claro, ¿cómo vas a donar tú una obra que te ha costado pues un dineral? Y dices, lo voy a donar a museo tal. Oye, no lo digas porque pensarán que tengo mucho dinero y me va a caer la del pulpo. Si es que no me viene Hacienda, si es que no me viene otra gente, me dicen que soy un opresor o un millonario. En fin, mejor calladitos. Y sin embargo, hay mucha gente que dona obras. Hasta hace poco, mira, te pongo un ejemplo. La mayor colección de pintura del siglo XVI, de las guerras de Flandes, pertenecía al abogado bueno, no me acuerdo el nombre ahora, y la ha donado al ejército. No ha salido en ningún medio. Estamos hablando de una obra de más de 60 cuadros que ha ido captando en ferias, que ha pagado religiosamente, y la ha donado al Museo del Ejército, Ramón y Cajal, el abogado Ramón y Cajal. Toda su vida, y que decía, me voy a morir, no tengo hijos, esto lo voy a donar. No ha salido en ningún medio de comunicación, pero por la misma razón. No lo difundamos porque a ver si voy a tener aquí yo un problema. Porque me van a pedir cosas que este cuadro pues lo compré cuando tenía 16 años, que no tengo ni factura. O este lo compré con 20, lo compré en una feria. Es el miedo al que da algo, a que vengan y le señalen con el dedo. Pero es que esa es la España de siempre, es nuestra España, somos así. ¿Qué le vamos a hacer?
a todos los niveles. Esos complejos, esas ideas, hay que superarlo. El coleccionismo español efectivamente es un coleccionismo muy clandestino, muy silencioso, muy casero. Yo esto no lo saco, que a ver dónde van a decir que lo he, ¿no? He conseguido yo esto y tal. Entonces, en lugar de sentirte orgulloso de que estás haciendo algo por la cultura de tu país y contento y con ese ejemplo, ¿no? Y con esa función ejemplificadora también, pues es que al final también si la sociedad no valora eso, ¿por qué alguien lo va a hacer si no se va a sentir orgulloso? ¿Por qué no le van a reconocer? Es decir, todo parte al final de todos. Yo vuelvo a esa idea, es decir, si todos lo reconocemos, lo valoramos, le damos la importancia que tiene, lo ponemos en contexto, las personas pues van a estar contentas de hacer eso y les va a apetecer y les va a suponer, ¿no? Pues eso, un reconocimiento. España, con los complejos y la envidia, tenemos todavía mucha terapia que hacer, mucha. Lorenzo. Bueno, aparte de esto y de quizá una asignatura pendiente de toda la sociedad española, que es la transparencia. La transparencia en todos los órdenes, ¿no? Aquí parece que todo es sospechoso, precisamente por la falta de transparencia que hay en muchos ámbitos, ¿no? Yo creo que también aquí está fallando un elemento afectivo. La cultura tiene un elemento afectivo. La cultura crea una corriente de afecto. Eso que decía esa humilde coleccionista, no la entiendo, pero la siento, ¿no? En otros lugares está presente permanentemente y además está presente de verdad, no está presente impostado. Por ejemplo, cuando uno compara los centenarios de Shakespeare y de Cervantes, uno se da cuenta que los británicos sienten verdadera pasión por Shakespeare, y por eso han hecho celebraciones de verdad. Cervantes es una cosa que bueno, la traemos de fábrica, hay que honrar a Cervantes, somos españoles, llega un centenario, qué lata, qué coñazo, habrá que hacer algo. Y es que lo ves en los discursos de la gente que está conmemorándolo, ¿no? Con los mínimos medios posibles, con la mínima inversión posible de energía, de esfuerzo y de entusiasmo, ¿no? Falla ese elemento afectivo. Ese elemento afectivo y probablemente es un problema educativo y probablemente también es un problema histórico y probablemente son muchas cosas. Este es un país donde la cultura ha estado mal vista, ha estado perseguida, donde se prohibían libros, donde a mí hay una anécdota que siempre me parece desgarradora sobre el valor de la cultura en España, que es la peripecia vital de Walter Benjamin, una de las mentes más brillantes del siglo XX. Walter Benjamin, como no mucha gente en España sabe, murió en territorio español, se suicidó en Portbou, Gerona, que a día de hoy todavía sigue siendo territorio español. Y se suicidó porque él había pasado desde Francia a pie la frontera, venía con un visado para viajar a Estados Unidos, donde si hubiera logrado llegar le habrían dado una cátedra en Princeton, en Harvard o en cualquier universidad de primera fila y habría vivido investigando durante 40 años más como una gloria de los Estados Unidos, siendo un judío alemán. Aquí en España llegó, nadie sabía quién era y lo iban a entregar a la Gestapo. Y antes de que lo entregaran a la Gestapo, pues él se suicidó, ¿no? Es una anécdota terrible que lleva a que España es un país que no solo a veces ha desdeñado la cultura, sino que físicamente la ha exterminado, ha contribuido al exterminio de una de las mejores mentes del siglo XX, ¿no? Y a mí me gustaría que alguna vez este país conectara desde esa dimensión afectiva con la cultura. Nadie se avergüenza de mostrar, a veces con ostentación fatigosa, su pasión por un equipo de fútbol. Nadie se avergüenza de mostrar, con ostentación a veces fatigosa, su pasión por su terruño. Y, sin embargo, por nuestra cultura no existe esa corriente afectiva. Creo que hay que trabajarlo. ¿Qué crees, Isabel? ¿Falta esa conexión afectiva con la...? Es que además me has tocado lo que realmente yo creo que nos mueve y me mueve. Y es el tema del afecto. Yo, claro, hablando de la fotografía, te puedo decir que yo he sentido afecto cuando se reconoce esa pieza y no veo tanto esa falta de afecto. A lo mejor es más una falta de accesibilidad, ¿no? de poder compartir eso, pero yo no creo que la cultura española esté carente de afecto.
Porque tú sí lo has no notado. lo sé, me parece Hay tremendo. hay personas No. que tienen mucho afecto por la cultura, pero creo que Sí. son una minoría y que ese sentimiento no es representativo del conjunto social. A lo mejor lo que tenemos que hacer también es preparar a la sociedad Sí. para Por que, ejemplo, la educación, ¿no? Un problema de ¿sabes? educación previo, sin duda. Y luego tengo que decirte que yo no conocía lo de Walter Benjamin y es tremendo. O sea, que gracias, Está en la es fosa común tremendo. del cementerio de Portbou. No se ¿sí? sabe dónde, en algún lugar de la fosa común tremendo. del cementerio de Portbou. Sí, ahí están los restos de Walter Benjamin. Pero mira, Lorenzo tenía razón en una cosa. Cuando decía que en los colegios se da más prioridad a otras asignaturas que a literatura, esto es real, o a historia. O sea, matemáticas, física, química, sí, vale, está bien, son asignaturas que están bien, pero no se les puede dar tanta importancia. Yo soy de la EGB, del BUP clásico, donde la historia tenía un peso importante, la asignatura de historia, donde la asignatura de literatura era muy importante, la de lengua fundamental, y matemáticas era una más, y química y física, pero no se puede abandonar estas asignaturas como Marías. Es que han llegado a ser asignaturas María. Literatura ha llegado a ser asignatura María, como puede ser, no sé, religión. O sea, yo me encuentro tengo un hijo de 17 años y realmente tiene una carencia que yo no tenía. Y yo era un muy mal estudiante, pero de verdad que por lo menos me sabía los clásicos de la literatura o de la historia, me sabía la lista de los Reyes Godos. De verdad, estamos llevando a un nivel cultural, pero en las escuelas, que hace que estos chavales salgan a la calle y no tengan tema de conversación. Ese es el problema, que la conversación entre estos chavales jóvenes no gira en torno a la cultura, gira en otros temas. Pero estos chavales jóvenes serán nuestros futuros políticos, nuestros futuros gobernantes. O sea, esto es lo que vamos a España dentro de unos años, dentro de 20 años, gente sin cultura que va a gobernarnos. Cuidado, estamos hablando de algo muy serio, muy serio. Es que al final hablábamos antes esas asignaturas, yo creo que dicen, ¿esto me va a servir a mí para ganar dinero? Pues no. Pues entonces yo me dedico a lo que de verdad va a ser práctico. E incluso en mi familia, chico, ¿tú para qué vas a estudiar latín? Pues vaya tontería. Bueno, pues que venimos del latín. Y es que hay muchas cosas de tu propio idioma que no vas a entender si no sabes latín. Y forma parte de quiénes hemos sido, de la historia, es decir, lo que hablábamos al principio de la función de identidad de la cultura. Es decir, no vas a saber de dónde vienes. No vas a saber qué significa ser español, ni lo que han hecho los españoles en el pasado, que gracias a lo que han hecho ellos tienes tú lo que tienes ahora, ¿no? Entonces, ni sabes lo que eres, ni sabes lo que han sido, ni lo que eres ahora, ni vas a tener muchas claves para el futuro. Entonces, sí que los planes educativos deberían darle quien corresponda una vuelta y valorar y que vuelvan a tener la importancia que tenían. Yo estudié latín y estudié griego y no me arrepiento en absoluto. Yo creo que me ha hecho mucho más feliz que las matemáticas, sinceramente. Claro. A mí también. Como estábamos hablando de emociones, os voy a lanzar a cada uno una pregunta que solamente vais a poder contestar cada uno de vosotros. Me gustaría que compartieseis esa frase, esa reacción que ha despertado algo que vosotros hayáis hecho en otra persona. Lorenzo, tú que has participado en miles posiblemente de firmas, de encuentros con alumnos en colegios, siempre hay ese comentario que te hace alguien que dices, bueno, vale la pena todo esto por este correo electrónico que me han enviado, por esto que me ha dicho este chico, por esto que me ha contado esta señora que viene a una firma. Cuenta algo, por favor. Como ya me hago mayor, tengo cientos, verdaderamente cientos, de momentos estremecedores, no te digo ya emocionantes, estremecedores. Pero no sé si me haces escoger uno, yo recibí una carta con matasellos de La Habana, escrita por una chica cubana de 17 años, que me contaba que el padre de una amiga suya había viajado a España y había vuelto con un libro mío, como regalo para su amiga. Su amiga se lo había leído, le había gustado y se lo había dejado. Y esta chica me contaba, se había leído el libro y le había gustado tanto que lo había transcrito a mano en un cuaderno, entero, el libro, para poder releerlo en un país donde es prácticamente imposible acceder por vía comercial a un libro español que si llega tiene un precio absolutamente prohibitivo, ¿no?
Imaginarme a una chica de La Habana copiando a mano una novela escrita en Madrid, que además habla de la periferia madrileña, una novela juvenil que se llama El cazador del desierto, a mí me pareció tan estremecedor. Esa noche yo me acosté pensando, lo que hago vale para algo. Es más, vale para mucho. Hablamos de que las matemáticas sirven para mucho. Mira, yo creo que hay una historia reciente que ha sido muy gráfica, ¿no? Lo que le ha pasado a Facebook. Facebook está llena de ingenieros que dominan perfectamente las matemáticas, los algoritmos. Creo que anda un poquito más corta de gente con una impregnación ética, con una impregnación cultural que les permita ponderar la gravedad de las decisiones, entre otras, tener como materia prima la información personal de los seres humanos. Y gracias a eso, Facebook se ha visto envuelta en un asunto que le costó miles de millones de dólares de cotización bursátil de un día para otro. Y entre otras cosas, que muchas personas, entre las que me encuentro, no estemos ya ahí. Luego, a veces, los números solos no bastan. Efectivamente. Augusto, tu momento emocionante. Pues es que son tantos ya. A ver, sabes que yo pinto cuadros de historia, cuadros de batallas. Tiene un seguimiento importante de gente que le gustan las imágenes. Quizás no saben quién era el general aquel, pero a través de esto se meten luego en... Pero lo que siempre me emociona son estos extranjeros, sobre todo sudamericanos, que me mandan felicitaciones porque hablo de nuestra historia común. O sea, me mandan cartas desde México, desde Argentina, desde Chile. Gracias por pintar nuestra historia común. Gente que lo agradece, que ni siquiera son españoles, pero se sienten orgullosos. Esto es lo que quizás de los momentos que más me emociona. Cuando recibo una carta de un argentino, o de un chileno, o de un peruano, o de un mexicano, sobre todo México que nos tienen tanta manía. Pues entonces, esas son las cosas que digo, jolines, estamos exportando lejos. Hace poco hicimos la exposición de Gálvez en América. Ha tenido una acogida enorme, enorme. Los cuadros, las batallas y todo esto. Ese es los momentos emocionantes en los que dices, vale la pena todo este esfuerzo de trabajo. Es cuando dices, te sientes recompensado. Es cuando desde fuera te aplauden tu trabajo. Pero momentos en concreto son tantos pequeños y tan bonitos. Isabel. La verdad es que me cuesta, porque han habido muchos momentos, ¿no? Sobre todo, además, con la imagen, ¿no? Cuando sientes, ¿no? esa emoción, ¿no? Que se te llenan esos ojos de agua, ¿no? y te abrazan. Pero en este momento, fíjate tú, me viene un trabajo que hice en el Congo, con las mujeres utilizadas como arma de guerra. Y cuando las estaba fotografiando, mujeres que han elegido la vida cuando normalmente tendríamos que estar muertas, y yo quería que miraran a la cámara para ver esos ojos, porque los ojos no mienten nunca, ¿no? Y yo les decía Angalia Musungu, que en suajili es mirar al blanco. Claro, nosotros en África tampoco hemos hecho muchas cosas los blancos para que nos amen, ¿no? Y me acuerdo, luego tuve la oportunidad de volver, y cuando las encuentro en la exposición y tal, primero sentí una emoción enorme, ¿no? Y entonces, para que el momento fuera más abierto y tal, les dije Angalia Musungu, y entonces me dijeron Angalia Isabel. Y ese fue un momento en el que yo me sentí aceptada, y lo recuerdo con verdadero cariño. Daos cuenta de una cosa. Os he preguntado por un momento emocionante y tú te has ido al Congo, tú te has ido a La Habana, tú te has ido a México. Me gusta. Seguro, estoy segura. Pero eso me da pie a otra cosa que os quería preguntar, que es vuestra visión de la proyección internacional de la cultura española. O sea, nuestra cultura tiene también una vocación de expansión y una capacidad de proyección de la que no sé si somos del todo conscientes. Yo me emocioné de verdad cuando llegué a una librería de Filadelfia
y vi un libro tuyo y otro de Javier Sierra colocados en una de las pilas centrales. Es más, hice algo que está muy mal. Había otras 2 pilas de otros 2 escritores y cogí uno vuestro y lo puse encima, con lo cual tuve... Sí. Y tuve mi episodio de colonización también, y además lo hice con tanta determinación y tanta naturalidad que había muchísima gente en la librería y nadie me llamó la atención porque yo parecía realmente una empleada colocando las cosas en el sitio en el que deberían estar. Pero yo que todos hemos visto cuando hemos viajado, pues una película española que se estrenaba en un cine central en una ciudad importante, un libro bien colocado, de repente ves un cuadro que... ¿Cómo veis? Todos habéis trabajado mucho fuera de España y Charo, tú has comprado y has elegido piezas fuera de España también. ¿Cómo veis esa proyección, esas posibilidades de la cultura española en el extranjero? Isabel. Bueno, yo la verdad es que vuelvo a decir lo que he dicho, ¿no? Yo creo que la cultura española es súper potente, o sea, los españoles tenemos una identidad muy fuerte, que además fuera se valora muchísimo, ¿no? Entonces sí que creo que es importante también que se le dé un soporte, ¿no? A nivel de libros, bueno, pues yo no sé cómo andarán vuestros distribuidores, pero la obra de un distribuidor es poner ese libro en esas librerías que luego tenemos acceso, ¿no? Como yo creo, bueno, el arte, por ejemplo, son todas estas ferias donde tú puedes dar a conocer desde Arco, París Foto, Art Basel. Yo creo que hay mucho interés y si se pudiera mostrar dignamente nuestra cultura, estaría bien. Y para eso muchas veces... porque además, historia que no se cuenta, historia que no existe. O sea, obra que no se comparte, no existe. Yo soy muy crítica con esto. Es decir, no, con el tema de cómo sale el arte español y la cultura española afuera, claro. Me parece, no sé si la palabra indignante podría casar en mi estado de ánimo en este sentido. Claro, el problema es que si tú no lo valoras dentro, ¿qué coraje tienes para sacarlo fuera? Esa es la primera reflexión que habría que hacer. Es decir, tú exportas algo de lo que realmente te sientes orgulloso y te parece, y lo pones en valor y dices, esto tiene que estar. Yo voy a París Foto y voy a London Foto y yo no veo muchos fotógrafos españoles y veo muchos fotógrafos que no le llegan a los fotógrafos españoles ni al tobillo. Entonces, ¿esto por qué es? Pues es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. ¿Por qué no hay escritores fuera, arquitectos, diseñadores, fotógrafos? ¿Por qué no estamos en el mundo? ¿Por qué importamos más cultura de la que exportamos? Cuando la que tenemos es mejor que la que estamos importando, me da la sensación, ¿no? Pues yo creo que debe ser, yo no tengo la solución, ya me gustaría, un conjunto de causas. Es decir, los propios artistas, que a lo mejor tampoco lo han sabido hacer hasta el momento. Las galerías de arte, que si van a ferias no llevan a españoles, cosa que no puedo entender. El Estado, bueno, pues que habrá también cometido algún pecado en ese sentido. Existe este organismo, ¿no?, que es Acción Cultural Española, que tiene el PIZ, que es un proyecto internacional de la cultura española, que no sé con qué medios cuentan ni lo que pueden hacer ni los resultados que obtienen. Pero supongo que todos somos un poco responsables de esa situación. ¿Qué artistas venden en el extranjero? Pues Barceló, Plensa, Juan Muñoz, Ballester en fotografía... pero a mí me parece que hay una asignatura pendiente tremenda, porque además es que es una palanca económica muy importante para el país, para los propios artistas. Es decir, cuando tú amplías tu mercado, obviamente tu economía va a ser otra, ¿no? Entonces, eso es una asignatura pendiente dolorosa, para mí muy dolorosa. Augusto, tú tienes mucha obra en el extranjero. Sí. En Asia me decías el otro día que tienes una gran lista de clientes. A mí tengo mucha obra que me han encargado del extranjero, o sea, el mercado inglés, el mercado francés, el alemán, me encarga obras de historia. Y lo bonito que es que me dicen, píntame lo que quieras. Entonces, por ejemplo, el último cuadro que está en Inglaterra, en la City, en un museo de abogados, en un despacho de abogados, es la carga de la de Goya, de la guerra de independencia. Entonces, tiene una carga enorme. Esto para mí es un orgullo, un lujo. El último cuadro, que es el de Gálvez, el de la marcha de Gálvez, este va al Guggenheim de Miami y va a estar en la sala de juntas.
Esto para mí es doblemente más importante que en España, porque estoy exportando la historia, nuestro orgullo, fuera. Y como buen español, pues claro, sientes orgullo. Cuando el extranjero alaba una batalla, yo no hablo de la técnica de pintura, sino el contenido del cuadro, alaba y lo pone en su despacho, una carga, o te pone un cuadro, por ejemplo, el Estrecho de Gibraltar, que le estamos dando, un cuadro que le está dando cera a los ingleses, está en un despacho de la City, o sea, inglés, o sea, pero valoran el arte. Es verdad, es verdad. Por ejemplo, el cuadro de la degollada, sí, que nosotros en esta batalla le dimos cera a los franceses y el coleccionista me pidió que por favor no fueran contra los ingleses, ¿vale? Pero como tenemos tantos enemigos para elegir en España, pues dije, venga, los franceses, pues ya he puesto holandeses, alemanes, los tenemos para dar y vender. Pero sí que se está exportando. Entonces esto a mí me estimula muchísimo. Cuando veo un cuadro que mío va a sitios importantes, al extranjero, o que mi clientela es más extranjera, eso me enorgullece. Y eso es exportar España. Como cuando Lorenzo exporta sus novelas o sus fotografías fuera, estamos vendiendo España. Pero esto lo hacemos nosotros, las instituciones no. Pero es que el Estado no lo hace. Pero tampoco es su función. De hecho, tampoco es la función del Estado. Tiene que luchar por lo que estamos dentro. Pero el mercado es sabio, la gente sabe valorar las cosas buenas. Y los extranjeros no son tontos, no les puede venir el Estado a imponerles a este fotógrafo, o a este escritor, o a este pintor, porque yo lo digo, porque el inglés le dirá no. Pero esto es algo que nosotros, simplemente con que el Estado nos quite una carga encima, quizás más fiscal, nos ayude en este aspecto un poquito, como hace poco que habéis hecho vosotros, que habéis apoyado la bajada de los impuestos, pues son cosas que ayudan para que podamos movernos mejor, que es muy difícil entrar en el mundo de las letras y del arte por tu cuenta. Son miles de personas que lo intentan y muy pocos que llegan. Es muchas horas de trabajo. Entonces, un poquito de apoyo del Estado en este aspecto no nos vendría nada mal. Lorenzo, tú eres uno de los autores españoles más traducidos. ¿Te has traducido a cuántos? ¿40, 50 idiomas? No tantos. Estoy traducido a una docena de lenguas. Tus libros están incluso como lecturas en colegios fuera de España, tanto en español como en traducciones. ¿Cómo ves tú ese tránsito de los escritores españoles a los mercados internacionales? Pues mira, primero te voy a dar las gracias por lo de Filadelfia. Yo hasta ahora decía que esto lo hacía mi tía. Ahora puedo decir que lo hace mi tía y Marta Rivera de la Cruz. Oye, ya da más. Bueno. El mundo editorial tiene un pequeño problema que no tiene la fotografía, que no tiene las artes plásticas, que no tiene la pintura. Las obras literarias hay que traducirlas. La traducción literaria, además, es una operación compleja y costosa, si se hace bien. Si se hace de cualquier manera, no. Pero una traducción literaria bien hecha, que además es necesaria para apreciar el valor del original, es costosa, es cara. Eso quiere decir que hay una barrera de entrada, que además es una barrera económica, es una barrera relevante. Porque además un autor muy conocido en un país, cuando se traslada a otro país, vuelve a empezar de cero, vuelve a ponerse en la puerta esa en la que decía Augusto, de la que es muy difícil pasar, en la puerta esa de ante la ley del cuento de Kafka, ¿no? Que hay un portero muy grande que no te deja pasar. Y claro, el editor arriesga mucho. Yo te puedo decir que en mi caso, te cuento mi caso, todas las traducciones que se han hecho a otras lenguas, francés, alemán, italiano, portugués, búlgaro, griego, todas las ha soportado el mercado, a pelo. Es decir, el riesgo de un editor del país que dice voy a invertir en la traducción en un autor que es desconocido en Bulgaria, en Francia, en el momento en el que tú llegas y con el que muy probablemente no saldré adelante. Porque ese es el razonamiento que tiene que hacer el editor en esa circunstancia, ¿no? Y esa es la traducción que consigue normalmente el autor español. En mi caso, yo llevo 20 años publicando, he conseguido eso con dos excepciones, nada más, y las voy a contar para que haya transparencia absoluta, ¿no? Una novela traducida al checo, para la que el Ministerio de Cultura Español dio una modesta ayuda, pues los traductores checos cobran poco, y una traducción al árabe, para la que el Ministerio de Cultura Español dio una ayuda a un profesor de la Universidad de Fez, que también cobra muy poco, menos todavía que el traductor checo. Es decir, hay dos ayudas en 20 años, 66 libros, a dos traducciones que eran muy baratas. Te pongo el contraejemplo. Margaret Atwood, ahora es una autora mundialmente conocida,
Si alguien tiene curiosidad, que se vaya a la paginita de las novelas de Margaret Atwood, desde hace 20 años, las novelas publicadas en España, y verá que prácticamente todas están traducidas con una ayuda del Council for the Culture of, no sé si, Toronto o tal. Todas. Uno puede ir a los noruegos, o Ben Ausgard, prácticamente todos están traducidos con una ayuda, ¿no? Con una ayuda que hace que el editor, no paga toda la traducción, no paga toda la edición, pero hace que el editor diga, bueno, me voy a arriesgar. Entonces, cuando Margaret Atwood obtiene una proyección mundial con la serie del HBO del Cuento de la Criada, en España tiene un suelo editorial desde hace 20 años, con lo que la rentabilidad de eso es inmediata y explosiva, en una lengua diferente y en un país a miles de kilómetros de distancia. Luego Canadá, que a lo mejor alguien puede pensar que está tirando el dinero subvencionando esa traducción de Margaret Atwood, no lo está tirando en absoluto. Está recuperando bastante más del que invierte. Aquí eso solo sucede con las lenguas autonómicas. Aquí eso solo sucede con el catalán, con el euskera o con el gallego. Los que escribimos en castellano, mi ejemplo es representativo. Este es el nivel de contribución que tenemos de la promoción estatal. Y hay otro aspecto que a mí quizá me parece todavía más lacerante, si se me permite utilizar este adjetivo, que es que nuestras obras son directamente accesibles a 500 millones de lectores. Y la manera en la que uno hace accesible su obra a esos 500 millones de lectores, pues es muy voluntarista y depende mucho del autor. Yo, por ejemplo, a mí a veces me han ponderado que tenga en mi página web un montón de textos gratuitos. ¿Sabes para qué los tengo? Para que los lean en La Habana, para que los lean en Uruguay, para que los lean en Bolivia, para que los lean en Caracas. Yo he visto en Caracas novelas españolas a 70 euros, por los aranceles que hay. 70 euros es una fortuna para un español, pero para un caraqueño solo pueden venir del Country Club de Caracas a comprar el libro, ¿no? Yo muchas veces me pregunto de qué hablan en esas cumbres iberoamericanas. ¿De qué hablan? ¿A qué se dedican? Si la cultura en español sigue estando trabada, pero oye, no solo entre España y Caracas, es que es entre Argentina y Chile, entre Argentina y Uruguay, que está a nada, ¿no? Es decir, no hemos construido, como sí han hecho los anglosajones, como sí ha hecho la francofonía, ese gran espacio cultural en la segunda lengua del mundo, insisto, que ya es una palanca de primer orden y te permitiría mucha mayor internacionalización y mucha mayor proyección, porque como dice Isabel, el arte español y el arte en español tiene carácter y donde va está. Y a veces se da la paradoja de que en lugares donde no estás traducido están tus obras en español. Están tus obras en español y las encuentras en las universidades y las trabajan. Yo efectivamente he ido a colegios de Francia donde están leyendo obras mías. Yo tengo varias novelas traducidas al francés, pero yo he estado en un colegio de Francia hace mes y medio donde estaban leyendo mis obras en español, algunas de las que no están traducidas, ¿no? Ahí estamos perdiendo otra vez otra oportunidad. Es que esto es como una colección de oportunidades perdidas y de verdad yo me pregunto aquí en voz alta, ahora que me oye alguien, ¿por qué y para qué estamos perdiendo todas estas oportunidades que los demás aprovechan y aprovechan a fondo? Estamos ya a punto de terminar, pero me gustaría recoger lo que acabas de decir, pues, comparando el caso de los escritores españoles con el caso canadiense, por ejemplo. Yo siempre he tenido la impresión de que la escasísima parte de los presupuestos generales del Estado que se dedican a promoción cultural tienen una fiscalización por parte de la sociedad que no se aplica cuando esas ayudas llegan a otros sectores. Y pongo el ejemplo. Cuando se aprueba un plan PIBE, que al final es una forma de promocionar el sector del automóvil y se dedica mucho dinero al plan PIBE, muchísimo dinero, no hay ningún tipo de contestación social. Sin embargo, sí se editorializa, sí se habla negativamente de esas migajas que se dedican a un fondo de promoción de la cinematografía o de la asistencia a festivales culturales o a ferias internacionales. Porque, evidentemente, eso nos lleva al principio. Quizá no apreciamos suficientemente nuestra cultura y creemos que lo que se invierte en ella es un dinero regalado, tirado, dilapidado. ¿No habéis tenido esa impresión alguna vez?
El coche sirve para algo, ¿verdad? Y la cultura, pues bueno, esto si sobra algo bien y si no, pues tampoco pasa nada. Pero volvemos efectivamente, es decir, como no sabemos de verdad el papel que está jugando la cultura en nuestro país, en nuestro pueblo y lo que significa, y volvemos al tema de la educación. Es decir, las cosas hay que empezarlas siempre por el principio, y el principio es la educación. Y son los colegios y son las universidades. Y cuando seguimos teniendo la idea de que la cultura no sabe muy bien para qué sirve, y vuelvo, pues si sobra algo, pues déjalo para allá, pues vamos mal. No veo yo mucho la solución. Esta sociedad utilitarista, pragmática, economicista que tenemos, que olvida la parte humana, que es la cultura, pues no sé muy bien dónde nos va a llevar. No le veo mucha solución. No soy muy optimista, Marta, tengo que decirte. Lo siento. Súmale una falta, yo creo, de conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Alguien conoce algún automóvil de turismo de los que se benefician regularmente de subvenciones generosas del gobierno español cuya titularidad económica sea de una empresa española? Es que el dinero del plan PIBE va a mejorar el margen de Volkswagen AG en Wolfsburg, Alemania. Es que encima aumentamos el PIB de Alemania. Es que esto es grandioso, esto es verdaderamente maravilloso, sin discusión, para aumentar el PIB de Alemania, el PIB de Francia, el PIB de las matrices de las fábricas españolas de automóviles, que son todas fábricas internacionales deslocalizadas, con excepciones muy exóticas de unos poquitos automóviles que no son los automóviles de turismo que están por las calles, ¿no? Es decir, subvencionamos con absoluta convicción el margen de compañías transnacionales no españolas y, sin embargo, incluso cuando va un SEAT, porque el SEAT es un Audi disfrazado, con una S delante, vaya. Y, sin embargo, esto que es una industria española, que genera empleo en España, que genera riqueza en España, que genera margen en España, que paga impuestos en España, aquí no. Bueno. Marta, a mí me gustaría... Rápidamente me gustaría decir que yo sí que soy una persona muy optimista y creo en debates como este. Creo que las cosas se pueden cambiar poco a poco y yo sí que tengo mucha esperanza, no solo por nosotros, que ya algunos y yo estamos de paso, sino por las juventudes que vienen y en lo que... porque las cosas las podemos cambiar. A lo mejor deberían de haber más debates de este tipo en todo, ¿eh? Pero sí que me gustaría hablar como fotógrafa y en un momento de mi vida, bueno, que piensas, que creo que también es una vergüenza que en España, que es un país con unos magníficos fotógrafos, de antes, de ahora, y esa juventud que está saliendo, que está haciendo unos trabajos súper rompedores, que no tengamos un Centro Nacional de Fotografía. Tengo que decirlo con gran pena, por un lado, y con esperanza de que eso de alguna manera tenga solución. De hecho, en un gobierno anterior se aceptó y se le dio un sitio, la Tabacalera. Un sitio que además, bueno, donde la fotografía está, donde lo conocéis, o sea que no hace falta grandes inversiones para modificar ese espacio, porque ese espacio yo creo que debería de ser así. En la fotografía, bueno, hay ya en mi generación muchos fotógrafos que no tienen descendencia, que se van a perder esos archivos, o sea, si no es sensibles de claro, conservar, si no es por gente como la familia, porque vosotros hablamos de Tamayo y Autric, pero hay dos niños en esa familia que tienen la misma generosidad, porque es verdad. Entonces, tengo que hablar de ello y luego decir que una cosa que se aprobó en su día y que iba a ser la tabacalera, con mucha pena se va a destinar a otro... Bueno, no se sabe tampoco, porque bueno, ya veremos. Pero ahí lo deja. Que siempre es bueno, que cualquier cosa que llegue al país es buena, que yo creo que España otra cosa no, pero tenemos muchísimos, y en Madrid, por ejemplo, hay muchos edificios donde puede estar la colección que se piensa poner o cambiar y buscarle un centro digno para que no se pierdan todos esos archivos que se han perdido ya bastantes de lo que es la fotografía en España, ¿no?
pues perdonar, pero aprovecho porque creo que es importante. Isabel ha hecho su propuesta, que además me parece que tiene mucho sentido, que es que desde los poderes públicos se haga una apuesta decidida por reivindicar la fotografía, y qué mejor reivindicación que tener un espacio específico para exhibir la obra de nuestros artistas, de los de antes, de los de ahora y de los que vendrán en un futuro. Pero como ya lo ha hecho Isabel, a mí me gustaría que vosotros tres hicierais también, para rematar esto, vuestra primera petición. Si pudierais pedir una cosa. Yo lo tengo muy claro. O sea, para mí la cultura es, por lo pronto, lo más importante es que sea para todos los españoles la misma. O sea, no podemos tener diferentes gobiernos autonómicos, cada uno con un plan de estudios diferente, con asignaturas diferentes. Esto no puede ser. Esto es la base principal de la cultura de España. Y un buen plan. O sea, el gobierno no tiene que destinar partidas presupuestarias a exposiciones raras o surrealistas o cosas. Esto el mercado ya lo asume. Es la base. Es el chaval joven el que tiene que crecer, donde hay que invertir. Está bien las asignaturas, matemáticas, química, pero fomentar más. Pero sobre todo, unificar la cultura. La verdad se está perdiendo o se está mintiendo a todos los niveles, en historia, en literatura. Yo vengo de Cataluña, sabemos lo que está pasando, o sea, cómo se miente, cómo se falsea la historia. Esto no puede ser, es un despropósito. O sea, o hacemos una cultura para todos los españoles o esto no hay Dios que lo arregle. Y soy pesimista, muy pesimista. Esto es lo que yo pienso. Charo, tu petición. Mi petición es la ley de mecenazgo. Es necesaria para fomentar esa tarea de coleccionismo y mecenazgo que es muy importante en cuanto que conserva e incrementa el patrimonio artístico, el patrimonio museístico. Pero a la vez que esa petición la hago y me parece importante y Adolfo es un combatiente belicoso con el asunto, porque tiene razón, yo creo que también deberíamos entre todos, o quizás los poderes públicos, no sé, mentalizar o explicar a la sociedad lo que he dicho durante toda esta conversación, ¿no? Que la cultura es de todos y que todos tenemos responsabilidad en la cultura y que todos podemos contribuir a la cultura. Que el micromecenazgo existe, que todos podemos colaborar, romper esa idea de que la cultura es para unas élites muy bien formadas que hablan entre ellos sesudamente de otras cosas muy importantes y muy interesantes que nadie más comprende. Es decir, romper con eso, que insisto, es de todos, es responsabilidad de todos y colaboremos todos. Y esa ley de mecenazgo puede ayudar, pero se va a quedar, si no, en una ley para 4 y con eso no vamos a avanzar demasiado. Bueno, yo aparte de suscribir las anteriores, ¿no? Y especialmente en el caso de lo que comentaba Augusto, la educación, el presupuesto de la educación es fundamental. Una población educada demanda la cultura, no hace falta fomentarla, ya la pide la propia población, la pide y la genera, ¿no? Y esa es la pieza fundamental, ¿no? Pero centrando un poco más, si quieres, en mi terreno, yo echo en falta que haya una política inteligente e integral de promoción no solo de la proyección, sino también de la riqueza que representa la cultura que está contenida a través de la literatura. Y creo que hay dos acciones principales que a mí se me ocurren de entrada. Una es trabajar de verdad para destrabar el tránsito de libros entre los países de habla hispana. Sé que no es fácil, sé que al final sería una negociación con la Unión Europea, pero habría que hacerles ver en Bruselas que hay un interés estratégico, no solo de España, sino del conjunto de la economía europea, en que no existan esas barreras arancelarias de todo tipo dentro del espacio de la hispanidad. Me parece que lo que se va a perder en recaudación por aranceles se va a recuperar de sobra en las industrias culturales de todos los países hispanohablantes. No sé por qué nadie ha hablado nunca de esto en ninguna cumbre iberoamericana. Yo la sigo con interés y nunca he visto que nadie hable de esto. Y ahí siguen unos aranceles que en algún caso son delirantes a los libros. Y por otra parte, creo que hay una apuesta estratégica, está funcionando internacionalmente y que aquí no hacemos.
aquí no hacemos. Y no se trata tanto que el Ministerio financie películas y además elija qué películas financia o series, sino que se creen condiciones favorables para que grandes obras literarias se conviertan en grandes producciones audiovisuales realmente potentes, realmente exportables, no en ficciones audiovisuales hechas con penuria, precariamente y como buenamente se pueda, ¿no? Que exista la posibilidad, un ecosistema favorable para que se genere una industria que permita hacer cosas pues, como las que hacen otros, ¿no? Como el cuento de la criada, como Juego de Tronos, porque está demostrada, no solo la proyección económica de la cultura, sino también la proyección de los propios libros. Es decir, el cuento de la criada ha vendido muchísimo más después de la serie del HBO, que es una serie además que está en una plataforma restringida, cerrada, etcétera, que antes de publicarse. Es decir, eso funciona, pero tienes que hacer productos de primera categoría. No puedes hacer cosas que solo se puedan ver aquí. Creo que tenemos que pensar en grande de una vez con la promoción de nuestra literatura y de nuestra cultura en general, porque tenemos mimbres sobrados para hacerlo.